Fueron acusados de cobardes, de no actuar con la suficiente diligencia y rapidez. Su memoria fue mancillada durante cientos de años. Al final, los borraron de la historia como si nunca hubieran existido. Este fragmento que vas a ver es uno de los ejemplos más extremos del trato injusto que recibieron aquellos soldados. Forma parte del final del documental Guerreros, emitido en el canal Historia en la primera década del siglo XXI. En septiembre los turcos están ya hartos. Empiezan a retirarse y se marchan a Estambul. Su expansión hacia Occidente se ha terminado. Europa está a salvo. El gran asedio de Malta ha concluido. Los caballeros sobrevivieron al asedio gracias a su fe en Dios y en sí mismos. Así como has escuchado, concluye Terry Schaper su documental sobre el asedio de Malta. Se trata de uno de los reportajes históricos peor documentados y peor realizados de la historia de la televisión. Durante casi 45 minutos, el ex marine nos habla de cómo un puñado de caballeros, apenas unos cientos, ayudados por unas milicias maltesas, pudieron hacer frente a una invasión de la isla en la que participaron casi 40.000 otomanos. En ningún momento menciona el marine a los 600 soldados del Tercio Viejo de Sicilia que estaban en el asedio desde el inicio. Olvida también mencionar al capitán Andrés de Miranda o al alférez Medrano, ambos soldados españoles que dan su vida en la defensa de San Telmo junto con muchos de sus hombres. Tampoco comentará nada sobre Melchor de Robles, el maestre de campo español que arriesga su vida para reforzar la guarnición del asedio y que acabará muriendo en el mismo. Obviamente, se olvida también de Juan de la Cerda, el tercero de los capitanes españoles que dio su vida en dicho asedio. Al final del documental, tal y como hemos visto, Schaper cuenta cómo los turcos en septiembre deciden irse porque, según sus propias palabras, están ya hartos. Se le olvida comentar que un contingente de 8.000 soldados, entre los que hay caballeros de la propia orden, aventureros varios y sobre todo miles de tercios, la terrible infantería española, ha entrado en la isla para rescatar a la Orden de San Juan. Los ha enviado el virrey de Sicilia por orden de Felipe II. Llegan a las órdenes de Álvaro de Sande y Ascanio de la Corna. Obviamente, son ellos la razón por la cual los comandantes otomanos Mustafa Pasá y Piali Pasá dan por finalizado el malogrado asedio. Antes de retirarse, aún se enfrentarán a este contingente y aún sufrirán los turcos una última derrota frente al mismo. Dicho esto, cabe preguntarse por qué el marine no menciona en ningún momento de su documental, si es que se puede llamar así, ni a España ni a sus soldados. Quizás él tenga un odio personal al Imperio Español por motivos que desconocemos. Quizás le sonara mejor hablar de la resistencia heroica de un puñado de caballeros y la presencia de miles de soldados de la mejor infantería de la época le quitara algo de épica a su heroico reportaje. Cabe incluso valorar que no llegara a documentarse para hacer el reportaje, pero esto es extremadamente improbable. En los propios libros de fotos que se venden en la ciudad de Malta hablando del asedio, aparece mencionado este gran socorro, aquel que puso punto final, a uno de los episodios heroicos más importantes que ha conocido el Mediterráneo. No conocemos las razones del marine para no hablar de la presencia del Imperio Español en Malta, pero esta omisión, en pleno siglo XXI, que juzgamos voluntaria, o cuando menos 100% negligente, es algo con lo que España ha tenido que lidiar durante gran parte de su historia. Es lo que muchos historiadores han venido a llamar la leyenda negra. Nadie quiere quitarle el mérito personal a Jean Parisot de la Valette, el indiscutible líder del asedio que consiguió poner los medios para parar contra todo pronóstico al Imperio Otomano. Nadie discute la valentía absoluta de sus caballeros y de las milicias maltesas, muchos de los cuales dieron su vida de forma voluntaria, sobre todo en el fuerte de San Telmo, cuyas posibilidades de resistir eran inexistentes. Nadie cuestiona eso, todo lo contrario. Lo que tampoco se puede poner en duda
es que sin la ayuda del Imperio Español, sin aquellos ingenieros imperiales que reforzaron los fuertes de Malta antes del asedio, sin el contingente inicial de tercios españoles e italianos en la isla, y sin los dos posteriores socorros, el de Melchor de Robles y el de Álvaro de Sande, las probabilidades de mantener la isla hubieran sido escasas, casi inexistentes. Cabe preguntarse entonces por qué ha habido ese intento casi desde el fin del propio asedio de ningunear la participación de los españoles, a los que en algún caso puntual incluso se les llega a acusar de cobardes en las fuentes italianas y francesas. Durante la próxima hora intentaremos entender cuáles son las causas por las que se genera esta leyenda negra, por qué el exmarine en pleno siglo XXI decide obviar la presencia de los españoles en este evento. Intentaremos describir de la forma más objetiva posible los hechos puestos en causa y trataremos de entender cómo es posible que aún hoy en día el Imperio Español siga siendo foco de esta injusticia histórica a la que hemos venido a llamar leyenda negra. Pero sobre todo trataremos de poner en su lugar el honor y la actuación de aquellos hombres que dieron su vida en el cumplimiento de su deber, a miles de kilómetros de sus casas, en un terreno hostil, luchando contra un enemigo implacable. Crónicas de un tercio viejo. Durante toda la historia de la humanidad, los distintos líderes de tribus, países o imperios han usado siempre la carta de la propaganda para alinear a sus pueblos en las distintas guerras que han comenzado. En la mayoría de los casos, las causas últimas de estas guerras distaban mucho de ser aquellas que defendían dichos líderes frente a sus pueblos, esos casus belli tan manidos en la historia. Para un romano del siglo II a.C., por ejemplo, Viriato debía ser un terrorista que quería acabar con la paz romana. Es muy probable también que un europeo de principios del siglo XIV acabara creyendo firmemente que los templarios eran adoradores del diablo que sacrificaban niños. Un castellano del siglo XVI debía pensar que los turcos eran bárbaros cuya religión y maldad había que erradicar de la tierra. Aún hoy en día el mundo está polarizado en buenos y malos. Aún hoy la carta de la propaganda hace sus efectos en la población mundial. Al final, con el paso de los siglos, el tiempo pone a cada cual en su lugar. Mirando de forma retrospectiva, sabemos que ni unos eran tan malos ni los otros eran tan buenos. Conocemos casos, obviamente, de personas infames que actuaron de la peor manera posible, al igual que conocemos casos de comportamientos heroicos. Esto ocurre en todos los bandos. Resulta casi infantil tener que explicarlo. El tiempo nos da esa perspectiva. Lo que sorprende de la historia del Imperio Español es que ese paso del tiempo aún no ha conseguido borrar esa imagen casi pueril de que los españoles, por el mero hecho de ser españoles, eran crueles, malos y despóticos. En un mundo en el que se busca la igualdad entre los pueblos, se lucha de forma activa contra el racismo, sorprende ver cómo aún se trata de forma absurda al pueblo español y cómo se deforma la historia partiendo de premisas que no tienen ningún sustento histórico o social. Quizás por eso se creó el concepto de leyenda negra, para tratar de explicar por qué no se ha hecho justicia con el tiempo a la historia del Imperio Español. Una historia cargada, como en todos los imperios, de hombres magníficos y de personajes miserables, de acciones heroicas y de hechos detestables. En los últimos años, paralelamente a esta leyenda negra, se ha ido generando otro fenómeno, una leyenda rosa, por la que, casi al estilo de la conquista del lejano oeste americano, se trata a todos los españoles como hombres de honor y a sus enemigos como villanos que dejaban mucho que desear. Aquellas historias pueriles en las que el heroico séptimo de caballería luchaba casi sin medios contra hordas ingentes de salvajes indios que solo querían cortarles la cabellera, parece querer ser repetida ahora por varios estudiosos que venden libros diciendo que el Imperio Español siempre fue un ejemplo inapelable de honor y rectitud. Ambas leyendas, la negra y la rosa, carecen de sentido alguno. Ambas son infantiles.
La segunda, de alguna manera, es una respuesta nacionalista a la primera, pero la pregunta que cabe hacerse es ¿cómo se genera esta? ¿Cómo se genera la leyenda negra? ¿Es realmente, tal y como dicen algunos, fruto de un plan maquiavélico perfectamente ejecutado por los enemigos del imperio o se trata de un fenómeno más complejo? En este vídeo vamos a tratar de analizar las causas de la generación de la leyenda negra durante el desarrollo del asedio de Malta, exclusivamente en torno a este evento. Para ello vamos a analizar tres factores. Por una parte, trataremos de ver la parte subjetiva de aquellos protagonistas directos del propio asedio, sus antecedentes, su trayectoria y sus razones personales, esos sentimientos, en muchos casos contradictorios, que mueven a las personas a hacer lo que hacen. En segundo lugar, analizaremos la parte política, el interés de los estados, esa propaganda necesaria con la que las distintas naciones justifican sus maneras de actuar, esa guerra informativa que aún hoy podemos ver día tras día en la televisión. En tercer lugar, trataremos de analizar el cómo la leyenda negra llega hasta nuestros días. Y aquí, las crónicas de la época y también la suerte, ¿por qué no?, jugarán un papel decisivo. Pero antes de analizar nada, conviene repasar tanto los antecedentes como los hechos ocurridos en el propio asedio entre el Imperio Español y la Orden de San Juan, y lo haremos de la forma más aséptica posible. Tal y como hemos comentado, en otras ocasiones podemos decir que la relación entre la Orden de San Juan y el Imperio Español se estrecha a partir de que los primeros sean expulsados de la isla de Rodas en 1522. En su vagar por Europa para conseguir un sitio en el que establecerse, solo el Imperio Español atiende sus peticiones, siendo Carlos V quien les dona la isla de Malta en 1530. Lo hace a cambio de que estos se queden igualmente con la plaza de Trípoli y con un acuerdo por el cual la Orden asistirá al Imperio en el Mediterráneo cuando éste así lo necesite y el Imperio ayudará a la Orden cuando sus posesiones sean amenazadas. En 1539, por ejemplo, la Orden acude a la llamada del Papado y del Imperio para formar parte de la primera Liga Santa y manda algunas galeras para reforzar el contingente cristiano. No pretendemos en este vídeo analizar para nada el desastre de Prevesa, pero ya nos va indicando que la Orden y el Imperio empiezan a hacer un camino juntos. Este imperio también cumplirá su parte. Durante los 35 años que la Orden pasa en Malta hasta el gran sitio, Carlos V primero y Felipe II después envían hasta en 2 ocasiones ingenieros y fondos para mejorar las defensas de la isla. Primero enviarán a Ferramolino y luego a Pardo. Es este último el que aconseja hacer una ciudad en el monte Esteberrás, justo en el lugar donde después del asedio se creará La Valeta, la actual capital de Malta. Igualmente, cuando La Valette, como veíamos en otros episodios, pide fondos para reforzar las defensas de Trípoli, el emperador Carlos V se los dona. Desafortunadamente, como ya vimos, los fondos acabarían siendo robados y esto haría que Dragut conquistase la plaza en 1551. Más adelante, ante la llamada otra vez de La Valette para reconquistar Trípoli, esta vez Felipe II mandaría otro contingente. Aquello acabaría en el famoso desastre de los Gelbes, que a la postre sería el detonante para que el rey español cambiara de raíz su política en el Mediterráneo. Ya en 1565, el propio virrey de Sicilia, García de Toledo, previendo la posibilidad de un asedio, va a visitar la isla para tomar cuenta de las necesidades de la misma. Viendo que los otomanos están estudiando firmemente la posibilidad de realizar un sitio a Malta, el virrey deja una guarnición de 600 soldados, entre italianos y españoles, del Tercio Viejo de Sicilia. Asimismo, promete al gran maestre La Valette enviarle refuerzos si la isla es atacada. En aquel momento existía una duda razonable acerca de cuál sería la fortaleza que elegirían los turcos o los otomanos para atacar, si Malta o la Goleta. Una vez que la isla es asediada y tras varias cartas del gran maestre, el gobernador acabaría enviando un contingente de 8.000 hombres para socorrerlos. Dicho contingente es el detonante para que los otomanos, después de 4 meses de asedio, decidieran abandonar la empresa.
Y hasta aquí este es el relato lo más aséptico posible de lo que ocurrió desde el gran sitio de Rodas hasta el gran sitio de Malta, desde 1522 hasta 1565, ese momento en el cual el Imperio Español y la Orden de Malta se ven unidos y se ven en el mismo camino en ese Mediterráneo del siglo XVI. Grandes rasgos es un resumen de los acontecimientos que ocurren durante las décadas anteriores al Gran Asedio. En vista de estos acontecimientos, la Orden de Malta no tendría nada que reprochar al Imperio Español. Entonces, ¿cuáles son las bases de esa leyenda negra? Podríamos, en principio, nombrar tres. La primera tiene que ver con el Gran Socorro. La Valette se queja amargamente durante todo el asedio de que el Imperio Español no le envía refuerzos. García de Toledo ha prometido hacerlo y los refuerzos, según el virrey de Sicilia, deberían haber llegado un mes después de que los turcos fondearan en la isla. La realidad es que tardan 4 meses y dejan en una posición complicada a los asediados. La Valette igualmente se queja de que el Gran Socorro no tiene los efectivos prometidos. Él había pedido 15.000 hombres y solo llegan 8.000. Parece ser que una vez acabado el asedio en 1566, Felipe II destituirá a García de Toledo del cargo de virrey, cargándole las culpas de alguna manera del retraso de este socorro. La segunda base o razón de la leyenda negra de Malta, como ya hemos comentado, es que algunos cronistas de la orden tachan de cobarde a uno de los capitanes del tercio de Sicilia. Hablamos de Juan de la Cerda. Durante el bombardeo a San Telmo, el capitán español es llamado a San Angelo, al cuartel general, a explicar cómo está la situación en la fortaleza. El español, con poco tacto, refiere que San Telmo es indefendible. El gran maestro se enfada con el español porque entiende que en un momento como aquel, lo peor que puede ocurrir es acabar con la moral de las tropas. El español, un tercio viejo, acostumbrado a hablar toscamente con sus superiores, debió resultar bastante soberbio para los refinados modos del francés. Básicamente, el capitán refiere que San Telmo es un enfermo terminal y el gran maestre le responde que le agradece el aviso, pero que él será el médico que lo cure. Al final, la Valette acabará por ascender al alférez Medrano, un tercio español que había probado su valía en la batalla, y mandarlo a San Telmo con el fin de tener mayor control sobre la fortaleza y de quitarle mando a De la Cerda. Poco después, durante la toma del Rebellín de San Telmo por los otomanos, De la Cerda, viendo que es imposible retomarlo, propone volarlo. Algunos cronistas tratan esta propuesta como pura cobardía y como un intento por evitar el encuentro con los genízaros. La realidad es que el tiempo le daría la razón al español y el Rebellín habría que haberlo volado una vez que los otomanos consiguieron reforzarlo y hacerse fuertes en el mismo. Algo después de este incidente, el español sería evacuado de San Telmo a causa de sus heridas. Aquí, según refiere Bertot, el historiador francés, se le acusa de tener heridas superficiales que no justifican la evacuación y se le encierra en prisión. Funes, cronista español, refiere por el contrario que sus heridas eran tan graves que murió al poco tiempo a causa de las mismas. Bertot, asimismo, dice que será liberado el 20 de agosto porque la situación es insostenible y que muere bravamente en la batalla. Por último, y en tercer lugar, quedan las intenciones en varias crónicas e historias de la época de minimizar la presencia de los tercios en la isla. Esto se hace recurriendo en algunos casos a trucos que podríamos tachar de pueriles. Algunos soldados, como Melchor de Robles, por ejemplo, caballero de Santiago y maestre de campo de los tercios, se le trata en ocasiones de caballero en lugar de soldado o de maestre de campo, dando a entender de alguna manera que pertenece a la Orden de San Juan. Intencionalmente se provocará un equívoco que haga que parezca que no hay soldados sino caballeros. Sea como fuere, la realidad es que en la historia quedarían patentes 3 cuestiones en base a esta leyenda negra. La primera es que el socorro de la isla llegaría tarde y era pequeño. La segunda, que algunos españoles se comportarían con cobardía en la defensa de San Telmo. Y la tercera, que la actuación del Imperio Español no sería determinante en el asedio. Pero veamos qué ocurrió en realidad. Los hechos hablan por sí mismos y son irrebatibles. En relación al socorro, es cierto que este llegó tarde y casi estuvo a punto de no llegar, pero no se puede echar la culpa en ningún caso a García de Toledo. Este siempre hizo todo lo que pudo por auxiliar a los sanjuanistas. Como prueba de buena voluntad, para refrendar su palabra, habría mandado a su propio hijo a Malta para alistarse a la orden antes del asedio.
Es obvio que su compromiso es absolutamente incuestionable. El hijo, de hecho, sería uno de aquellos héroes que dieron la vida en la defensa de Malta. Sea como fuere, García de Toledo tenía dos inconvenientes a la hora de auxiliar la isla. El primero y más doloso era la indecisión de Felipe II. Es sabido por todos que la Austria tenía serios problemas a la hora de decidirse y que entre sus fortalezas no estaba la de discernir las cosas urgentes de aquellas que eran banales. En cualquier caso, las dudas a la hora de mandar el refuerzo eran más que razonables. Después del desastre comentado de los Helves, Felipe II había decidido construir una poderosa flota para hacer frente al crecimiento imparable en el Mediterráneo de la hegemonía otomana. Para ello, había puesto a su frente al virrey de Sicilia, don García de Toledo. Ahora bien, ni Felipe II ni el propio Toledo veían con buenos ojos arriesgar su flota en una acción desesperada, porque eso hubiera acabado con su plan de hacer frente al turco. Un error de cálculo habría tenido consecuencias nefastas. Posiblemente no se hubiera llevado a cabo la batalla de Lepanto años después, o peor aún, los turcos habrían conseguido entrar en Italia. De alguna manera, ambos líderes, el rey y el propio García de Toledo, querían ver si la isla resistía antes de arriesgarse a perder la incipiente armada de galeras que estaban construyendo. De hecho, cuando mandan al pequeño Socorro en medio del asedio dirigido por Melchor de Robles, este llega a Malta con el mandato de volverse a Sicilia si a su llegada ya ha caído el fuerte de San Telmo. La realidad es que cuando el maestre español pisa la isla el 4 de julio, San Telmo llevaba casi una semana en manos de los otomanos. Bien por desobediencia, o bien porque se le ocultó este hecho, algo bastante improbable, el español acabó llegando por tierra a los cuarteles generales de la Orden de Malta, al fuerte de San Ángelo. Cabe imaginar que para un maestre de campo de los tercios y para sus propios hombres debía ser muy duro barajar la opción de no auxiliar a sus compatriotas asediados. Su llegada fue vital, primero para reforzar el diezmado contingente defensivo, pero también para subir la moral de las tropas y de paso minar la de los otomanos, que vieron cómo un contingente de algo de más de 600 combatientes se saltaba el bloqueo de la isla. Sea como fuere, García de Toledo escribió en numerosas ocasiones a Felipe II pidiéndole instrucciones sobre el Socorro, y este siempre le respondió de forma ambigua. Cierto es que se barajó seriamente no socorrer la isla por darla por perdida. La realidad, no obstante, es que sí se socorrió y dos veces. La primera con el citado Melchor de Robles y la segunda con Álvaro de Sande. No solo se socorrió la isla, sino que además fue el único reino o país que se preocupó de hacerlo. En cuanto a la cobardía de Juan de la Cerda, la historia parece tomada con pinzas. Un tercio viejo del siglo XVI podía ser acusado de muchas cosas, pero rara vez de ser un cobarde, menos aún un capitán. La realidad es que cuando el español se encara con el gran maestre francés y le dice que San Telmo es indefendible, todos en esa sala saben que lleva razón. Lo que no debía saber el propio Juan de la Cerda es que el sacrificio de aquella guarnición es lo que salvaría Malta, y eso sí lo tenía claro la Valette. Por otra parte, las formas no debieron ser las mejores. Bradford aventura que de la Cerda, después de haber recibido una noche entera del castigo de la artillería otomana, debía tener los nervios a flor de piel. El propio Bradford sabe muy bien de qué habla, porque él, como militar inglés, sufrió varios bombardeos italianos en la misma isla durante la Segunda Guerra Mundial. Sea como fuere, aquellos soldados viejos nunca tuvieron fama de ser refinados en el trato para con sus mandos. Un tercio viejo no percibía la cadena de mando de la misma forma que pudiera hacerlo un caballero de San Juan. En cuanto al incidente del Rebellín, aquel en el que Bertot acusa de la Cerda de cobarde por tratar de volarlo en lugar de recuperarlo, tachar al español de cobarde parece más una justificación para ocultar una negligencia que una realidad. El Rebellín estaba perdido, y haberlo volado por los aires llenos de otomanos en un primer momento hubiera sido la mejor opción. Cuando ya quisieron hacerlo, no pudieron porque estos, los otomanos, lo habían protegido convenientemente. Por último, la historia que cuenta el historiador francés Bertot del encarcelamiento de la Cerda por haber fingido estar herido, historia que no aparece en las fuentes españolas, acaba, según el francés, cuando el español es liberado y muere bravamente defendiendo su posición.
El propio Bertot, el que acusa de la Cerda de ser un cobarde, le concede una muerte honrosa y valiente un poco más adelante. Seguramente lo hiciera arrepentido por haber mancillado la honra del español. Se podría incluso aventurar que el español adolecía de ser más temerario que cobarde. El capitán de los tercios debía saber muy bien que en medio de un asedio, enfrentándose al gran maestre en una situación como aquella, corría más el riesgo de ser ahorcado por traición que el riesgo de ser evacuado de San Telmo. Sobre la valentía de aquellos hombres, aquellos tercios, cabe destacar una anécdota. En un momento dado del asedio, los caballeros más jóvenes piden ser evacuados bajo las amenazas de abrir las puertas de San Telmo y cargar a la desesperada contra los otomanos. Llevaban días recibiendo el castigo de la artillería más potente del mundo en ese momento, en aquel fuerte que ya era casi imposible de guarecer, aquel fuerte que no tenía ninguna muralla en pie. Veía cómo sus jóvenes vidas iban a ser acabadas en cualquier momento, de la forma menos honorable. Muertos como perros en un agujero sin salida. ¿Quién podría echarles algo en cara? La realidad es que al final el gran maestre les convencería para quedarse allí. El nombre de los que firmaron aquella carta fue borrado de la historia. Lo que sí sabemos es que ni los caballeros más viejos ni los tercios españoles o italianos estuvieron entre los que la firmaron. Ellos siempre se comportaron como soldados honorables. Posiblemente fueran ellos incluso los que se dieran cuenta más rápidamente de que no saldrían allí con vida. Definitivamente no hubo cobardía en aquellos hombres. Confirma incluso esta afirmación el hecho de no haber encontrado ninguna fuente en la que se refiera a la deserción de ninguno de los soldados españoles que hubo en el sitio. Sí hubo por contra varias deserciones documentadas de otras nacionalidades. Definitivamente no se puede acusar a los españoles de cobardía en aquel sitio. Por último, el hecho de que se haya tratado de minimizar la participación española en el asedio no oculta la clamorosa realidad. Si bien el mérito de la defensa se puede y se debe otorgar al liderazgo de La Valette, sin lugar a dudas, como hemos referido en varias ocasiones, también podemos asegurar, sin miedo a equivocarnos, que sin la participación antes, durante y al final del sitio de los soldados del Imperio Español, el desenlace hubiera sido el mismo que el de Rodas, esto es, la pérdida de la isla. Hasta aquí el análisis de los hechos. Resulta sencillo, en un asedio tan bien documentado como este, recurrir a hechos objetivos para acabar con la difamación de algunos cronistas. Pero siendo esto así, ¿cómo se justifica o qué sentido tiene la creación de la leyenda negra? Tal y como decíamos antes, esto lo podemos analizar desde 3 puntos de vista. El primero, el personal de los propios caballeros de la orden. El segundo, el propagandístico de las naciones que intervinieron en el conflicto. Y el tercero, el de la propia suerte, que hizo que, por causa de algunas decisiones determinadas, la historia quedara escrita como quedó. Veamos punto a punto. Desde el punto de vista personal, si tratamos de ponernos en la perspectiva de un caballero de la orden, La Valette por ejemplo, lo primero que vamos a ver es que existe un cierto rencor hacia los reinos cristianos que se remonta a 1522, cuando estos no ayudaron a la Orden de San Juan en su lucha contra Solimán el Magnífico en Rodas, en aquel asedio. Cuando el sultán otomano decidió invadir la isla sanjuanista, el Imperio Español estaba en guerra con Francia a causa de las posesiones italianas. Ninguno de los reinos cristianos acudió en su ayuda, ni siquiera los venecianos acudieron, y estos tenían una armada en Creta por si Solimán decidía atacar luego sus posesiones. Algunos cronistas cuentan que el Imperio Español llegó a preparar un socorro, pero que este nunca llegó. Y aquí cabe decir que La Valette, así como el resto de caballeros, podría haber focalizado su odio contra Francia, una vez que ésta siempre actuó como aliada de los otomanos en el Mediterráneo, y lejos de ayudar a la orden, siempre la acabó perjudicando. Pero no fue así. En aquel Mediterráneo del siglo XVI, los equilibrios de poder podrían llegar a ser contradictorios. Años después,
Cuando el emperador español en 1530 les dona la isla de Malta, los caballeros no vieron en Carlos V un salvador que les otorgaba un lugar para residir, sino un emperador oportunista que les daba un trozo de roca estéril a cambio de que estos protegieran Trípoli, difícilmente defendible, y que se convirtieran en los porteros del Mediterráneo occidental. Y si bien es verdad que no les faltaba algo de razón, también hay que señalar, para ser justos, que sin estas donaciones del emperador español, es más que probable que la orden hubiera acabado desapareciendo. Otro hecho curioso de esta relación amor-odio se produce cuando Dragut fracasa en el ataque a Malta primero y luego acaba conquistando Trípoli. Los caballeros se quejarán de que España no llega a enviar refuerzos a tiempo. La realidad es que el imperio tenía demasiados frentes abiertos en ese momento y que era imposible saber con seguridad que el objetivo final de Dragut en aquella campaña acabaría siendo Trípoli. En cualquier caso, hay dos anécdotas que no dejan bien parada la actuación de Francia en ese trance. La primera es que sería uno de los caballeros de la lengua de Provenza el que traicionaría a la orden y abriría el camino a la fortaleza de Santa Bárbara en Trípoli. La segunda es que en ese preciso momento, el embajador de Francia en el Imperio Otomano, Gabriel Francis d'Aramont, visita la isla y el gran maestre del momento, el aragonés Juan de Omedes, le manda a tratar de mediar con los otomanos que están asediando Trípoli. Obviamente, el francés poco puede hacer en ese lance, pero sí es significativo que después de la captura de la plaza, tan solo 100 franceses, incluidos el gobernador de Trípoli, tuvieran permiso para volver a Malta. Los demás serían hechos esclavos. Juan de Omedes acusaría al embajador de traidor, pero poco después, bajo la orden del rey francés Enrique III, tendría que pedir perdón y agradecer al embajador sus ayudas. Así era la compleja diplomacia del siglo XVI. Francia no ayudó nunca a la orden en su guerra contra el turco, pero siempre tuvo la habilidad diplomática para no ser el foco al que estos acusaran. Así, desde el punto de vista de muchos caballeros, del punto de vista personal, sería el Imperio español y no Francia el que les abandonó a su suerte en Trípoli, y esto tiene mucho que ver con la naturaleza humana. En muchas ocasiones focalizamos nuestro rencor y nuestro odio a los que tenemos más cerca, a los que realmente están con nosotros. Sería esta relación amor-odio, esa relación de dependencia que tenía la orden con el imperio, esa con la que siempre luchó La Valette, la que iría sentando las bases de la leyenda negra, al menos a nivel personal, en muchos caballeros de la orden. Pero ¿por qué nunca ocurría nada similar con Francia cuando los franceses fueron los que se aliaron sin tapujos a los otomanos? Y aquí conviene hablar de la segunda dimensión de esta leyenda negra, la política. Como hemos visto, los franceses nunca apoyaron a la orden contra el turco. Sin embargo, una gran cantidad de grandes maestres de la orden provenían del Reino de Francia. Durante los siglos XVI y XVII, 13 de los 24 grandes maestres que tuvo la orden provenían de aquel reino. La verdad es que esta situación se antoja compleja a la hora de abordarla, porque si bien los caballeros se debían a la orden, esta estaba dividida en provincias y lenguas, y dichas provincias dependían en muchos casos de los reinos en los que se encontraban. Para los caballeros era muy importante asegurarse un buen bailiaje o unas rentas de algunas de las posesiones de la orden si querían tener una buena jubilación. Estas rentas solían ser tierras o posesiones que la orden tenía en los países de origen de cada caballero. En la otorgación de dichas rentas actuaba tanto el consejo de la orden como los reyes de aquellas en las que estaban situadas. Es decir, encararse abiertamente con el rey de Francia podía reducir claramente las posesiones de la orden en este reino, y era precisamente allí uno de los lugares donde la orden tenía mayores riquezas. Por otro lado, no podemos dejar de lado dos cuestiones igualmente importantes. Los caballeros descendían todos de familias nobles de toda Europa que obviamente tenían intereses en sus reinos. Ponerse en contra de determinados reyes podía ir en contra de los intereses de sus familias. Obviamente, los grandes maestres franceses no iban a actuar nunca contra Francia. Por otra parte,
Si bien no existía el sentimiento de nación o patriótico que tenemos hoy en día, sí existía un claro sentimiento de pertenencia a un reino o una lengua. La defensa de Malta, al igual que en Rodas, los bastiones de defensa fueron repartidos, por ejemplo, entre las distintas lenguas. La idea era que cada bastión lucharía cuerpo a cuerpo con sus hermanos y contra los otomanos, pero también competirían entre los distintos bastiones para ver cuál mostraba el comportamiento más valeroso de todos. 3 de las 8 lenguas o provincias de la orden eran francesas. Es por estas razones, a mi entender, que a pesar de que Francia siempre actuó en contra de los intereses de la propia orden, nunca hubo una crítica firme y directa de dicha orden contra dicho reino. Por otra parte, conviene no obviar la guerra propagandística. Cuando el asedio de Malta termina ocurren dos cosas. En primer lugar, todos los reinos cristianos de Europa respiran tranquilos, incluida la propia Inglaterra anglicana, que celebró el triunfo como el resto. Por otra parte, una vez terminado el sitio y siendo posiblemente la mayor victoria del siglo para la cristiandad en ese momento, todos los países comienzan a mover su maquinaria propagandística para hacerse con los méritos de la victoria. Cada cronista del momento se preocupó por ensalzar la actuación de los caballeros de su país en contraposición a los de otras lenguas. Hubo un cruce de cartas por todas partes. El propio Papa se jactaba de ser uno de los máximos exponentes de la victoria. Jean Parisot de la Valette se quejaría en alguna de estas comunicaciones de la actuación del virrey de Sicilia y de su tardanza en enviar refuerzos. Y no sabemos si la Valette se movió por motivos personales para acusar al virrey de Sicilia o lo hizo por motivos políticos para agradar a Roma o para hacer de menos la actuación española. Personalmente, y esto es una mera opinión, considero que debía existir algún lance personal del francés de cara al español. Y aunque esto daría para una disertación mucho mayor, es obvio que García de Toledo cumplió y que pagó caro el asedio perdiendo un hijo en el mismo. Igualmente, tal y como ya hemos comentado, este hecho acabaría costándole la destitución al año siguiente de manos de Felipe II, que de alguna manera lo hizo injustamente responsable por los retrasos. Obviamente, durante esos años todos los reinos pusieron a trabajar esta maquinaria propagandística que hemos dicho, incluido, como no, el propio Imperio Español, que fue el primero en publicar un diario del sitio de la mano del aventurero Balbi di Correggio. Sin embargo, otra batalla, la de Lepanto, 7 años después, pese a ser mucho menos importante a nivel estratégico, acabaría por hacer sombra al sitio de Malta y acabaría por mover la maquinaria propagandística hacia otras latitudes. Siendo esto así, ¿cómo se explica que esta propaganda, esta leyenda negra en torno al asedio de Malta, llegara hasta nuestros días? Y la respuesta nos exige analizar el tercero de los factores, que será una mezcla de política y una mezcla de suerte. Y para entender qué es lo que ocurrió, tenemos que irnos a analizar las fuentes sobre el sitio, cómo evolucionan estas fuentes secundarias en el tiempo. Se decía, en aquel momento, que el gran sitio de Malta era el acontecimiento mejor documentado de toda la historia, y es posible que fuera verdad. La mezcla de aventureros de todas las regiones de la cristiandad, junto con los soldados llegados de todos los rincones europeos del propio Imperio Español, mezclado con la diversidad que presentaba la propia orden, hizo que hubiera una gran cantidad de cronistas que de una u otra forma inmortalizarán el evento. Uno de los más importantes, posiblemente el primero en publicar, fue Balbi di Correggio, que participó en primera persona en el asedio. Su diario, publicado primero en Valencia en 1567 y revisado y ampliado en una edición posterior en Barcelona en 1568, fue y ha sido utilizado por numerosos historiadores y cronistas posteriores para hacer floridas descripciones y contar los hechos ocurridos. Dentro del propio Imperio Español, muchos otros cronistas que estaban realizando en ese momento sus propias crónicas o que las realizaron tiempo después, también incluyeron estos episodios. Salazar, por ejemplo, extendería hasta 1565 su crónica de las guerras sucedidas entre cristianos e infieles solo para poder introducir este evento en particular. Él acabaría publicando en 1570.
El gran sitio en el imperio no solo produjo grandes crónicas, también produjo poemas épicos como la Maltea de Hipólito de Sanz, publicado en 1582, o el poema de Diego de Santiesteban Osorio, publicado en 1599, que versa sobre la guerra de Malta y la toma de Rodas. El primero de ambos, a pesar de haber vivido en primera persona el asedio, sigue de forma estricta el diario del propio Balbi di Correggio. Dada la cercanía temporal entre los hechos ocurridos y las publicaciones de estos cronistas y poetas, es más que probable que todos pudieran tener acceso a testigos directos del propio asedio. En el caso de Balbi, como hemos comentado, sería él mismo el que viviría en primera persona los hechos. Todas estas fuentes serían usadas por grandes historiadores que posteriormente publicarían la historia de España ya desde otra perspectiva. Historiadores que aún hoy revisan las crónicas y que aún hoy encuentran legajos que dan luz sobre algunos acontecimientos que estaban envueltos en sombras. Pero, ¿qué ocurría fuera de nuestras fronteras? Ya en 1621, un caballero italiano de la Orden, Giacomo Bosio, publica una historia completa de la sagrada religión e ilustrísima milicia de San Juan. Se trata de una historia de la Orden que va desde el inicio hasta el gran sitio de Malta. Es muy probable que Bosio conociera a muchos supervivientes del asedio, y si bien es claro que usa el diario de Balbi como base para describir el asedio, también es cierto que presenta algunas sutiles diferencias con el mismo. En la parte final del asedio, ambas crónicas muestran diferencias notables, pero no es el objeto de este vídeo, de este trabajo, discutir cuál de las dos descripciones resulta más fidedigna. Aún así, sí es vital pararse a analizar esta obra de Giacomo Bosio. Antes que nada, es importante comentar que si bien los cronistas de la orden se debían a la propia orden, como es el caso de Bosio, también estaban sujetos a los intereses de los reinos o regiones donde publicaban sus crónicas. Hemos de referir que estos escritos eran la herramienta propagandística más potente con la que contaban los distintos líderes de la época. Las censuras y las distintas aprobaciones que tenían que superar los autores para poder publicar sus libros hacían que cualquier crítica a aquellos que pagaban sus escritos tuviera que ser extremadamente sutil. Por el contrario, las críticas a los enemigos siempre eran bien vistas. El caso es que Giacomo Bosio termina de publicar su obra de 3 tomos en 1621 en Roma, de la mano del propio Papa. Roma en esos momentos estaba envuelta en una guerra propagandística con el Imperio Español. En el asedio de Malta en particular había luchado por hacerse con los méritos de la resistencia del sitio. La obra del italiano es claramente antiespañola, está repleta de sutiles detalles que ponen en evidencia las actuaciones del imperio en relación a la orden. Es muy probable que el propio Bosio tuviera sentimientos personales encontrados para con el Imperio Español. Hay teóricos incluso que defienden que la leyenda negra tiene su origen en Italia, primero con ese sentimiento claramente anti-aragonés y después anti-castellano y por ende anti-español. Sea como sea, la realidad es que el escrito de Bosio es más parcial de lo que se pudiera desear, cosa, dicha sea de paso, que seguro agradó a Roma. Hagamos aquí un pequeño inciso para tratar de entender cuán anti-española es la obra de Bosio. Y es que es tal la afrenta, entre comillas, que produce este escrito, que poco después otro caballero de San Juan, esta vez español, publica su propia historia de la orden. Se trata de Juan Agustín de Funes y publica su obra en 2 tomos, en 1626 en Valencia el primero y en 1639 en Zaragoza el segundo. Mirado en perspectiva, no sería descabellado inferir que este zaragozano discreto y erudito, según descripciones de sus correligionarios, escribe esta historia de la orden en respuesta a la de Bosio, con la intención de hacer justicia en algunas cuestiones en las que el italiano toma partido en contra del reino español. Si uno lee a Funes, verá que de forma continuada hace alusión a la obra de Bosio para corregir o matizar esto o aquello. En muchos casos, con la intención de salvaguardar el honor de algún caballero al que, según Funes, Bosio le roba la honra de forma demasiado liviana. Estos caballeros, casi en su mayoría, serán de las lenguas de Castilla y Portugal o aragoneses. El propio Funes, en la introducción que hace de su obra, refiere lo siguiente:
Nadie puede dudar que la religión de San Juan Bautista de Jerusalén no sea de las militares la más general, propaganda y quien solamente incluye toda la nobleza de la cristiandad. Por ver que las otras naciones tienen en propias lenguas historia de la religión y que solamente nuestras provincias de España carecen de su verdadera y entera noticia, emprendí esta labor en servicio suyo. Podemos intuir de estas palabras que el zaragozano, con ese carácter sutil de los cronistas de su tiempo, está haciendo un alegato a favor de la propia España. Más allá de sus razones, Funes fue considerado un gran doctor de las letras españolas y fue aclamado en varias ocasiones por otro sanjuanista famoso, Fray Lope de Vega. El madrileño le dedica unas letras al zaragozano en el prólogo del segundo tomo de su Historia de la Orden. Aún así, existiendo tantas crónicas españolas que relatan el asedio de Malta, posiblemente muchas más de las que se produjeron en otros países, acabaría siendo la versión que del mismo hizo Bosio la que prevalezca sobre todas las demás. Pues sorprende ver el protagonismo que adquirió, tanto que a día de hoy la historia oficial del asedio tiene sus bases en las crónicas del italiano. ¿Qué fue lo que ocurrió? La respuesta es sencilla. Las crónicas de Bosio fueron traducidas del italiano al francés casi de forma inmediata. En 1629, apenas 8 años después de su publicación, Pierre de Boissat y Jean Bodin completan su traducción de la obra del italiano. Esto no dejaría de ser anecdótico si no hubiera sido porque otro caballero, esta vez el francés Aubé Berthaud, publica su Historia de la propia orden en 1726. Berthaud se apoya en la obra de Bosio, no solo porque sería más cómodo usar la publicación en francés, sino porque casi con total seguridad sería más de su agrado. Las obras de Berthaud fueron traducidas y distribuidas inmediatamente en lengua inglesa. En 1728, tan solo 2 años después de la publicación original, se publicó una edición en Londres, en 1770 otra en Edimburgo, y en 1856 se publica una nueva edición en Nueva York. Sin duda, la historia de la Orden de Berthaud es la más extendida de todas, y esta, en lo que al sitio de Malta se refiere, se basa en la de Giacomo Bosio. El propio Bradford, uno de los autores que ha hecho una de las mejores descripciones del asedio de Malta de 1565, comenta su dificultad para encontrar las fuentes españolas en inglés. Él mismo tradujo parcialmente la Crónica de Balbi al inglés en 1965, 4 años después de haber publicado su famoso libro sobre el asedio. Paralelamente a la distribución internacional de las obras de Berthaud y por ende la versión de Bosio, no tengo conocimiento de que las obras de Funes fueran traducidas a ningún idioma. En la bibliografía del propio Bradford, una de las más fiables y mejores realizadas en el siglo XX sobre el asedio de Malta, ni siquiera aparece nombrado el de Zaragoza. Es tal la preponderancia de Bosio sobre el resto que el historiador inglés ni siquiera llega a conocer la obra de Funes. Podríamos discutir si estas traducciones, primero al francés y luego al inglés, fueron intencionadas con el objetivo de propagar la leyenda negra española, y quizás sí hubo una cierta intención propagandística en la primera traducción de las obras de Bosio al francés. Pero aventurar que las traducciones posteriores tuvieron un interés antiimperial quizás fuera aventurar demasiado, entre otras cosas porque en aquellos tiempos el imperio ya no era el enemigo a batir. Y es que, en muchos casos, la suerte o el azar también juega un papel fundamental en el devenir de los hechos. Llegados a este punto, me gustaría concluir lo siguiente. Viendo el desarrollo objetivo de los hechos, es indudable la importancia en los mismos del Imperio Español. En primer lugar, como hemos visto, podríamos aventurar que sin la acción del Imperio Español, la Orden de San Juan no hubiera llegado a ser lo que fue después de 1522. En segundo lugar, destacar que en lo relativo a las acusaciones de cobardía de Juan de la Cerda, estas son absurdas y carecen de ninguna base. Su origen tiene más que ver en este caso con los cronistas o los historiadores posteriores
que con los hechos ocurridos en la realidad. En tercer lugar, podemos afirmar que si bien las acciones de socorro de Malta por parte del Imperio Español no fueron perfectas, sí fueron las únicas y posiblemente las mejores esperables para la coyuntura que existía en la época. Sin género de duda, la actuación del Imperio Español fue vital para el éxito de la resistencia. Dicho esto, es entendible, aunque no deje de tener algo de contradictorio, esa relación de amor-odio entre la Orden y el Imperio. Es igualmente lógica la batalla propagandística entre las distintas naciones por llevarse los méritos del triunfo del asedio. Y más allá de que sea justo o no, podemos entender ahora por qué la versión de Giacomo Bosio acabó por imponerse a las demás, y por qué muchas de las fuentes españolas no han sido tomadas en cuenta. Es tan sencillo como una mera traducción. Y volviendo al principio del vídeo, podríamos decir que quizás después de haber leído algunas de las traducciones al inglés de la historia de Berthoud y haber deducido que los españoles no se comportaron de la forma más honrosa posible, los guionistas del programa de Terry Shepard decidieran sacar a los imperiales de su documental sobre el asedio de Malta de la serie Guerreros, una suerte de moderna damnatio memoriae, la que el estadounidense castiga a los innobles españoles. Se equivoca Lismarín rotundamente, y cuesta entender cómo un canal dedicado a la historia da cabida a semejante personaje. La realidad es que el comportamiento de los soldados españoles fue ejemplar en este caso. El Imperio Español cumplió. La leyenda negra que arrastra en relación a este hecho, aunque puede ser entendible de alguna manera, es a todas luces injusta. Y aquí llegamos al final. Hasta aquí esta nueva entrega de Crónicas de un Tercio Viejo. Espero haber puesto algo de luz relativamente al origen de la leyenda negra durante el asedio de Malta, incluso al origen de la leyenda negra en general, del Imperio Español. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, por favor suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Eso me ayuda mucho a seguir produciendo este tipo de material. Mi nombre es Alejandro Bueno y ha sido un verdadero placer compartir esta hora con vosotros.